El siglo III fue de verdad un horno. Para el Imperio Romano, una crisis tras otra, sin descanso. Y para esa fe nueva, el cristianismo, vaya que fue su prueba de fuego. En este análisis vamos a ver justo eso. ¿Cómo es que un movimiento que operaba casi en la clandestinidad no solo aguantó los embates del imperio más poderoso del mundo, sino que, de alguna manera, se preparó para conquistarlo desde adentro? La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué permitió a una comunidad que era vista como ilegal y además perseguida no solo resistir, sino transformar el mismísimo corazón del imperio? La respuesta, la verdad, no es nada simple, y se fue forjando en un siglo de sangre, de fe y sobre todo de una asombrosa capacidad para organizarse. A ver, empecemos por el cambio que fue fundamental. Durante casi 200 años, ser cristiano claro que era peligroso, pero los problemas eran, digamos, locales, esporádicos. Pero en el siglo III, todo, absolutamente todo, cambió. Esa hostilidad se convirtió en política de Estado. El imperio dejó de solo reaccionar para empezar a cazar activamente. Y la diferencia era abismal. Pensemos esto. Antes, un cristiano podía ser denunciado quizás por un vecino con el que se llevaba mal. Ahora, los legionarios podían irrumpir en tu casa, a medianoche buscándote. El objetivo ya no era castigar a una que otra persona. Era desmantelar una red completa. Era erradicar una idea. Se convirtió en una guerra proactiva. Y esta guerra, claro, empezó desde lo más alto. Ya no se trataba de linchamientos en la calle, sino de edictos imperiales directos. En un imperio que se estaba cayendo a pedazos por crisis económicas y militares, los emperadores veían a los cristianos como un estado dentro del estado, un grupo que le era leal a un rey en el cielo antes que al César. Y eso para ellos era una amenaza existencial para la unidad de Roma. El primero en sistematizar todo esto fue el emperador Septimio Severo. Su plan era, en teoría, simple. Si no puedes con ellos, pues absórbelos. Él quería unificar el imperio bajo un solo culto, el del Sol Invicto, y para lograrlo, en el 202, decidió cortar el problema de raíz, prohibió las conversiones. Su objetivo no eran tanto los cristianos que ya existían, sino los que estaban en proceso de serlo, los catecúmenos, y por supuesto, sus maestros. Es justo por esto que mártires como Perpetua y Felicidad, que eran mujeres nobles en pleno proceso de conversión, se volvieron símbolos de esta época tan dura. Pero bueno, unas décadas después, el emperador Decio llegó con un plan mucho, mucho más perverso. Él entendió algo clave. Un mártir al final inspira a otros, pero un apóstata, o sea, alguien que renuncia a su fe por miedo, ese siembra duda, desmoraliza. Su meta no era llenar las aredas de cuerpos, sino vaciar las iglesias de creyentes. ¿Y su arma cuál fue? No fue una espada, sino algo mucho más astuto, la burocracia, el famoso libellus. ¿Y qué era eso? Pues un simple pedazo de papiro, un certificado oficial que demostraba que habías quemado incienso para los dioses romanos. De repente, cada ciudadano del imperio tenía que hacer esta declaración pública de lealtad religiosa. Si no tenías ese papelito, pues olvídalo. No podías vender, no podías comprar, no podías viajar. Te convertías básicamente en un enemigo del Estado. De un día para otro, la fe, algo que era privado, se volvió un asunto público de vida o muerte. Y la estrategia de Decio, hay que decirlo, funcionó. Quizás hasta demasiado bien. Miles de personas cedieron y consiguieron su libellus. Se les conoció como los lapsi, o sea, los caídos. Y claro, cuando la persecución bajó de intensidad, la Iglesia se enfrentó a una crisis interna brutal. ¿Qué hacemos con los que traicionaron su fe para salvarse? ¿Se les perdona o se busca la pureza? Figuras como el obispo Cipriano buscaron un camino medio, con penitencia. Pero otros, mucho más duros como Novaciano, decían que la apostasía era imperdonable. La comunidad se estaba rompiendo desde adentro, un pleito tan peligroso como la misma persecución. Pero aquí viene la gran paradoja. Mientras el Imperio Romano intentaba desmantelar la Iglesia desde fuera, ésta se hacía cada vez más fuerte por dentro. Cada ataque, de hecho, los obligaba a ser más organizados, más disciplinados, a aguantar más. Estaban construyendo una fortaleza invisible. Un buen ejemplo es el catecumenado. Para entrar a la Iglesia no bastaba con decir «quiero unirme». No. Era un proceso que duraba 3 años. Primero, un examen moral, para ver si la vida de la persona era, digamos, compatible. Luego, años de instrucción. Y esto no era solo para educar, era para probar el compromiso real. En una época en la que bautizarse podía ser una sentencia de muerte, este proceso aseguraba que solo los más dedicados entraran al núcleo de la comunidad. Y al mismo tiempo, la estructura de liderazgo se fue haciendo más sólida. Obispos, presbíteros y diáconos. Una jerarquía masculina muy clara.
Pero ojo, no nos equivoquemos. El corazón de estas comunidades, muchas veces, eran sus mujeres. Las órdenes de viudas y vírgenes no eran para nada roles pasivos. Ellas manejaban la caridad, cuidaban huérfanos, instruían a las nuevas conversas. Eran, en pocas palabras, la red de seguridad social y el pegamento que mantenía todo unido en tiempos de crisis. Y claro, en un mundo donde decir la palabra cristiano te podía costar la vida, necesitaban formas de comunicarse en secreto. Y así fue como nació un arte clandestino, lleno de símbolos que grababan en las paredes de las catacumbas. Y de todos esos símbolos, hubo uno que se volvió el más importante de todos, el pez. Ok, pero ¿por qué un pez? Suena un poco al azar, ¿no? Bueno, la clave está en el griego, que era el idioma común de la época. Pez en griego es ictis. Y aquí viene la magia. Cada letra de la palabra ictis es la inicial de una frase secreta. Iesus Christus Teudios Soter, o sea, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Era un código genial. Imaginen la escena. Alguien dibuja un arco en la tierra y otra persona completa la figura del pez. Era una manera silenciosa de decir, estoy contigo, somos de los mismos. Era, en toda regla, una contraseña de fe. Toda esta fe y toda esta organización iban a ser puestas a prueba en el asalto final. Ya a finales del siglo, el emperador Diocleciano lanzó lo que hoy conocemos como la Gran Persecución. Y no fue un ataque más, este fue el intento más calculado, metódico y brutal del Imperio Romano para borrar el cristianismo del mapa, de una vez por todas. La ofensiva arrancó en el año 303 y empezó atacando los símbolos. El primer edicto fue clarísimo. Todas las iglesias, todos los lugares donde se reunían, tenían que ser demolidos. El objetivo era hacer que la fe cristiana fuera invisible, quitarle su espacio físico y regresarla a las sombras de donde había salido. Después de los edificios, fueron por las ideas. El siguiente edicto ordenó la quema de todos y cada uno de los libros sagrados. Esto era un golpe directo al corazón intelectual y espiritual de la fe. No bastaba con tirar muros, querían quemar su memoria, destruir las historias y enseñanzas que les daban fuerza. Y finalmente, el golpe de gracia. Un edicto que aplicaba para todos y que obligaba a cada hombre, mujer y niño del imperio a realizar sacrificios a los dioses paganos. Ya no había puntos medios, ya no había dónde esconderse. La elección era simple y brutal. El César o Cristo. La vida o la fe. Parecía que era el fin, la aniquilación total. Pero entonces, justo en el momento más oscuro, la historia dio uno de los giros más inesperados que se hayan visto. Desde el borde del abismo, el cristianismo no solo se salvó, sino que fue catapultado directamente hacia el poder. La velocidad con la que todo cambió fue vertiginosa. En el 303, los cristianos estaban siendo cazados. Apenas 8 años después, en el 311, uno de los que los perseguía, el emperador Galerio, ya en su lecho de muerte, emitió un edicto de tolerancia. Y solo 2 años más tarde, en el 313, el edicto de Milán lo cambiaría todo para siempre. En una sola década, pasaron de ser enemigos del Estado a ser una religión protegida. El edicto de Milán, firmado por Constantino y Licinio, fue el punto de quiebre definitivo. No solo garantizaba la libertad religiosa, sino que ordenaba que se devolvieran todas las propiedades que le habían quitado a la Iglesia. La era de los mártires se había terminado. El siglo de fuego había llegado a su fin. El cristianismo no solo había sobrevivido, había ganado. Pero esta victoria trajo consigo una gran ironía. La fe que se había forjado en la adversidad, que se había purificado con fuego, ahora se enfrentaba a un nuevo tipo de prueba, el privilegio, la comodidad, la riqueza, el poder político. La pregunta que quedaría en el aire para los siglos venideros era, ¿acaso el abrazo del imperio sería un peligro más sutil pero quizás más profundo que su propia espada?